les doy mi más cordial bienvenida a esta Open Class Flow, el elixir de la productividad. Así que espero que seamos productivos en esta tarde. Y voy a ir pasando, a ver si me deja aquí las diapositivas, perfecto. Bien, se me ocurrió poner primero esta imagen porque me retrotrae al año pasado, ¿no? Es como que todos necesitamos una especie de válvula de escape, de entrar y ver series de televisión, entrar en YouTube y ver todos los distintos vídeos y aportes en cuanto a distintos temas que realmente nos hacían sentirnos bien en ese momento, ¿no? Y es como que nuestro cerebro estaba atrapado en el televisor y los libros, por un lado, tiraban para uno y el televisor para el otro, ¿no? Y en definitiva no hemos recuperado nuestra sensación de bienestar, ¿no? Que es algo tan importante sentirlo hoy en día, es decir, nuestra ansiedad, nuestro estrés sostenido, ¿no? Ese distrés que hemos padecido y que aún todavía lo mantenemos, nos tenía que distraer con cosas que al final parece que todas nos llevaban al mismo camino, ¿no? Es decir, ver cómo estábamos inmersos en una situación que nadie lo hubiera imaginado. Por eso esta frase de Abraham Maslow: si planeas ser algo menos de lo que eres capaz, probablemente serás infeliz todos los días de tu vida. Por eso es importante que empecemos a planear algo que sea diferente a lo que hemos sostenido hasta ahora. Qué importante, ¿no? Es atreverse a recuperar el mando del cerebro y dejar de estar a la orden de él, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Yo creo que estamos en este sentido de acuerdo. Y ya lo dijo en su momento Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina y Fisiología, en 1906. Miren el tiempo que ha pasado y que tan viene al día de hoy esta frase, ¿no? Somos arquitectos de nuestro propio destino. Y a que sí, ¿verdad? Que sí que lo somos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a entender qué es lo que queremos hacer, porque nos podemos remontar al siglo V antes de Cristo, que tenemos aquí a Hipócrates, el padre de la medicina. Y junto a Hipócrates tenemos también como contemporáneos a otros, como Sócrates y Platón. Ella dijo que antes de curar a alguien le tenemos que preguntar si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Así que miren la profundidad de esta frase, ¿no? Y luego Platón: el que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Y es muy cierto todo esto. Platón ubicaba con acierto que la mente es la esfera que representa la cabeza, es decir, la esfera que correspondía a su idea de forma perfecta. Y su discípulo, Aristóteles, creía que la mente estaba en el corazón, o sea, que es el que bombea calor y vitalidad al cuerpo. El corazón sigue siendo nuestro símbolo del amor, pero en este tema la ciencia hace tiempo que ha superado a la filosofía. Entonces, Aristóteles, si nosotros nos vamos a todo a estos discípulos, creía que la mente también estaba en el corazón, como les dije recién. Y Aristóteles es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental.
Y por ello, bueno, quiero hacer una introducción con respecto a estos temas, porque por un lado tenemos que entender el significado de flow. Es decir, quizás hayan escuchado este término que significa fluir y que nada tiene que ver con el cash flow que quizás hayamos estudiado en la parte contable, ¿sí? Es decir, aquí lo vamos a ver desde el fluir y relacionado justamente con el cerebro. Luego vamos a ver los beneficios de estar en estado flow, qué es lo que nos aporta. Y por último, qué pasos tenemos que dar para lograr entrar en estado flow. Y como dice aquí Platón, el cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce. El pensamiento son las riendas y los sentimientos los caballos. Y es cierto, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a entender y comprender primero qué es lo que ocasiona, qué es la causa, el origen que produce este estado. Porque si no conozco una parte del cerebro, no voy a poder entender su significado. Y para ello está el subconsciente, porque está muy relacionado con justamente como base de datos, como disco duro, ¿no?, que tenemos en ese subconsciente. Cómo procesa los estímulos que percibimos, cómo se desencadenan las respuestas automáticas. Y aparte el subconsciente, el eje reptiliano que vamos a ver a partir de una imagen del cerebro, cómo es nuestro piloto automático. Y el inconsciente o subconsciente, como dependiendo qué autor sea quien lo propone, hace referencia a aquello que se encuentra por debajo del umbral de la conciencia. Es esa parte que no es ni lógica, ni racional, ni analítica, porque eso le corresponde al neocórtex. El subconsciente o eje reptiliano se va a encargar justamente de todas aquellas acciones que no somos capaces de percibir en primera instancia. Es decir, que es el responsable de acumular datos en nuestra memoria, de ejecutar todos esos hábitos automáticos. Por eso desencadena respuestas automáticas y es el piloto automático. La mente subconsciente actúa como un equipo que no se deja influenciar por agentes externos. Simplemente cumple con su cometido. Entonces hay esta frase de Niers que dice: todo lo psicológico es al mismo tiempo biológico, y no existe otro principio que sea más fundamental que es la psicología actual, ¿no? Porque somos productores de reacciones bioquímicas. Es decir, las emociones que nosotros percibimos y las que nosotros expresamos son producto de reacciones bioquímicas. Según Freud, destacaba que la conciencia como sede de los pensamientos y emociones racionales, siendo el inconsciente digamos, la guarida de lo racional, ¿no? Y es justamente en la psicología cognitiva contemporánea que esta concepción freudiana del mundo ha sido remodelada hacia una dinámica psicológica menos polarizada, ¿no? Parece ser que ambos procesos mentales, es decir, el racional y el inconsciente, el automático, facilitan la adaptación de nuestra especie a las cambiantes exigencias del entorno. Y todo esto nos ha ayudado a sobrevivir, ¿no?, en esta era tan cambiante, este entorno tan buca, como se suele decir, ¿no?, tan volátil, con tantas
cosas que nos están sucediendo. Entonces, vamos a entrar en lo que corresponde al flow y su significado en relación con el cerebro. Y aquí tienen del lado derecho una imagen en la cual vemos qué sucede con el cerebro y las emociones, ¿no? Cuando nosotros tenemos una emoción fuerte, la parte del córtex prefrontal se inhibe y se activa lo que es el sistema límbico, que es el que procesa las emociones. Y si bajamos un poquito más en la parte que yo les comentaba del eje reptiliano, vamos a encontrar lo que es la gratificación, las recompensas, toda la parte del aprendizaje. Y es importante ver cómo nosotros podemos comprender esta parte de cuando queremos activar un sistema e inhibir otro. Ahora, ¿qué pasa cuando se inhibe durante la emoción que tenemos? Que hay una descarga, obviamente, de bioquímicos. Obviamente que, como les decía, en la parte del sistema límbico tenemos una descarga de hormonas y neurotransmisores, como es el caso de la dopamina o el cortisol. Si nosotros mantenemos alto lo que es el cortisol y la dopamina, nos va a influenciar negativamente. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un estado de excitación total, ¿sí? Entonces es importante que nos demos cuenta cuál es el estado mental y emocional que tenemos para ver cómo podemos inhibir un sistema y cómo activar otro. Cuando nosotros queremos excitar un estado, durante un estado emocional, pero un estado emocional que nos permita entrar en estado de relajación, ahí nos va a permitir que se liberen ciertos neurotransmisores, como es el caso de la serotonina o las endorfinas, ¿no? Que nos producen un estado de bienestar. Y es ahí donde vamos nosotros a empezar a entender cómo funcionan estos sistemas, para ver qué pasos nosotros podemos llegar a dar en cuanto a poder entrar en estado flow. Y les hago una pregunta. ¿Les ha ocurrido, y seguramente me dirán que sí, que mientras han estado realizando una tarea o leyendo un libro, por ejemplo, el tiempo pasó volando? Seguramente dirán que sí, no sé si pueden escribirlo en el chat, si les ha sucedido, si han escuchado lo que es el estado flow, el de fluir, ¿no? Y cómo se puede llegar a procesar ese momento. Es decir, pasa todo tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta. En el deporte, por ejemplo. Lo que pasa es que en el deporte se manejan otros filtros, ¿no? Es decir, porque hay momentos en el deporte que, como les había puesto en la diapositiva anterior, entra por un lado la neocorteza, donde entran las ideas, donde estamos atentos a si estamos practicando algún deporte de que tenemos que estar concentrados, ¿no? Entonces, cuando vamos al mar, por ejemplo, cuando estoy realizando una maqueta, leyendo también, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, eso nos permite fluir de una manera que no nos damos cuenta del tiempo. Y eso es importante para entender qué es lo que nos está sucediendo o cómo nos pasa, ¿no? Y bueno, por lo que veo, resuena esta sensación.
Y les cuento desde lo que es mi experiencia, ¿no? Yo desde hace tiempo descubrí que esta percepción de sentir que nos sumergimos en lo que estamos haciendo y como que todo se desvanece, desaparece, es lo que se conoce justamente como estado de flow o flujo, que es un concepto que lo acuñó un doctor en psicología, Mihaly Csikszentmihalyi. Es un profesor húngaro-americano de psicología en la Universidad de California, y es toda una eminencia justamente en la psicología positiva, y propone en su teoría que las personas son más felices cuando están en un estado de fluir, o sea, de concentración o absorción completa en la actividad o situación en la que se encuentran. Y se caracteriza por una sensación de focalizar la energía. Disculpen, se me estaba quedando sin batería. Se caracteriza por esa sensación de focalizar la energía, una completa implicación con la tarea que estamos realizando, ya sea que han dicho una lectura, cuando están haciendo una maqueta, cuando están en el mar, cuando están leyendo, y perdemos la noción del tiempo. Estamos tan concentrados en esa actividad que nos olvidamos de lo que nos sucede alrededor. Y para lograr el estado de fluir, se debe alcanzar un estado de equilibrio entre el desafío de la tarea y la habilidad de quien lo realiza. Y ese desafío es justamente desactivar el neocórtex, aunque sigue activado de una cierta manera, porque si estamos concentrados en algo, tenemos que tenerlo mínimamente activado, pero lo que predomina es justamente nuestro sistema límbico, ¿no? En el cual estamos procesando una situación de bienestar. Y este estado flow, que es un estado mental que se caracteriza por esa implicación total, lo que hace es reforzar esa tarea que estamos realizando, esa concentración, ¿sí? Entonces, el mejor momento de tu vida no es cuando estás donde quieres estar, sino es cuando tienes la fuerza para no estar donde no quieres. Así que el cerebro y el estado flow que les comentaba recién con respecto a la química neurológica, es importante comprender cómo se inhiben sustancialmente durante el flujo, tanto el córtex prefrontal, en cierta forma, el sistema límbico que está procesando las emociones, ¿no? Y fue justamente este psicólogo, Csikszentmihalyi, que estudió a maestros del ajedrez y descubrió en sus ondas cerebrales que actuaban en rangos similares a una meditación activa y relajada. Y se suele decir que el estado flow resulta sumamente adictivo. ¿Por qué? Porque justamente hay una descarga de neurotransmisores y de hormonas que forman un cóctel químico, y ese cóctel químico se asemeja a una droga en la cual se liberan, como yo les comenté, no solamente dopamina y endorfina, sino también serotonina, noradrenalina. Y ese cóctel es el que nos permite tener una dosis de una forma tan medida y tan natural que nos modula ese estado. Y es justamente, como les decía, que en el córtex prefrontal es donde están los procesos mentales, donde se recopilan datos, se solucionan problemas y planificamos, evaluamos riesgos y recompensas, analizamos los pensamientos. Y en ese estado de suprimir los impulsos es donde nosotros podemos aprender desde la experiencia a tomar decisiones
que dan origen a nuestra propia imagen. Y para entrar en estado flow resulta que es un obstáculo para poder hacerlo. Entonces, en el momento que nosotros queremos entrar en estado flow, es como que se bloquea temporalmente el córtex prefrontal y entramos justamente a excitar otras zonas, como es el caso de la circunvolución frontal inferior anterior y el putamen, que se excitan durante el flujo, y es a partir de ahí donde nosotros vamos a empezar a ver cuáles son estas 4 áreas del cerebro que se activan y se inhiben. Es decir, verán en la primera imagen del lado izquierdo que tenemos la parte del córtex prefrontal, perdón, la parte del... Bueno, se me ha ido aquí. Tenemos inhibido el córtex prefrontal, que está en color, un color rosa fucsia, por así decir. Y tenemos por el otro lado la amígdala, es decir, que habíamos hablado del sistema límbico. Y están, obviamente, tanto la amígdala como el córtex medio prefrontal están inhibidos cuando entramos en estado flow. En cambio, cuando nosotros activamos ese estado flow, lo que es el putamen y la circunvolución frontal inferior son las que se activan o se excitan para que nosotros podamos entrar en ese estado, ¿no? Yo les había comentado que justamente tanto la amígdala como el corte prefrontal, cuando se activan, a veces producen pensamientos que son autorreferenciales y se atribuyen sentimientos un tanto negativos hacia uno en cuanto a las emociones que producen, ¿no? Porque la amígdala justamente está fuertemente involucrada en la atribución de emociones hacia la experiencia que vivenciamos. Entonces es importante ver cómo nosotros tenemos que focalizar esa atención y activar otras zonas del cerebro cuando, por ejemplo, estamos meditando, cuando estamos en la lectura de un libro, un deporte, practicando mindfulness, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante entender qué es lo que se inhibe y qué es lo que se activa en el cerebro cuando entramos en ese estado flow. Y como yo les dije, bueno, la práctica de mindfulness ayuda a incrementar justamente el grosor de la corteza cerebral y muestra una reducción de la materia gris en la amígdala, que es un área relacionada con la ansiedad y la tensión. Entonces tenemos que ver cómo nosotros podemos, a través de la práctica del mindfulness o de cualquier otro estado en el cual podamos estar meditando, nos ayude a mejorar nuestro estado emocional. Entonces, vamos a ver cuáles son los beneficios de entrar en estado flow, porque justamente si disfrutas lo que haces, centrado en el proceso, no en el resultado, se puede justamente entrar en este estado. ¿Y para qué sirve? Sirve para entrenar y mejorar la capacidad de atención. Es decir, cuando nosotros estamos un buen rato sin darnos cuenta del tiempo que hemos pasado realizando una tarea, estamos justamente centrando y focalizando nuestra atención. Produce un estado de bienestar, o sea, felicidad por la total atención y focalización en la tarea y momento
presente, estamos en el aquí y ahora, no estamos ni pensando en lo que nos ha sucedido antes ni lo que nos va a suceder, ¿sí? Entonces es importante entender qué cosas podemos hacer para entrar en estado flow. Desaparece obviamente la conciencia de uno mismo y ese diálogo interior, esos rum rum que tanto nos predisponen a estar por momentos mal, ¿no? Es decir, que nos está dando vueltas un pensamiento. Entonces, el poder estar en estado flow realmente nos ayuda a mejorar, a entrar en un estado de creatividad y productividad muy, muy elevado. Se alcanza un nivel óptimo de claridad y enfoque, aunque no estemos pensando en ello. Y según datos recogidos justamente por este psicólogo que les comenté recién, César Mihaly, la mayoría de las personas se aburren o se estresan en el trabajo constantemente, y dice que el 15% de las personas nunca ha entrado en un estado flow o de flujo, y solo el 20% entra en el flujo al menos una vez al día. Miren la importancia, ¿no? del porcentaje. Es decir, que hay gente que no conoce realmente lo que es estar en estado flow. Estoy leyendo aquí el chat que alguien ha colocado, no sé qué significa, qué ha querido decir Edna, si me lo comenta, porque no ha puesto unos números, Uniciencia Bucaramanga, no, si lo puede comentar en el chat qué significa, así nos enteramos todos, ¿sí? Bien, luego, sabemos que un empleado que es feliz es más productivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está más comprometido, es más creativo, más innovador. Las personas productivas poseen la capacidad de entrar en estado flow disparando los niveles de productividad y efectividad. Y esto se ha constatado, ¿no? Es decir, dicen que son las personas positivas y felices las que construyen y sostienen a las organizaciones efectivas. Y el ser positivo no significa vivir en una burbuja del pensamiento mágico y pretender que nada malo existe. Es más bien elegir con qué decidimos alimentar nuestros pensamientos y emociones cada día. Poner foco en apreciar lo que somos capaces de hacer, tanto con nuestro cuerpo como con nuestra mente, y es un excelente comienzo, ¿no? Para poder llegar a comprender. Bien, pensé que me había respondido Edna. Cuando pueda te diría que me pudiera responder para saber qué ha querido colocar aquí. Bien, vamos entonces a pasar a esta parte en la cual nos encontramos un día normal, un día cualquiera, en nuestro trabajo, y por un lado estamos nosotros y por otro lado el trabajo. Y cuando nosotros entendemos que ese día cualquiera nos sentimos agobiados, oprimidos, es decir, que como que las cosas no fluyen, no salen como nosotros pensamos, evidentemente ahí sentimos una gran carga emocional. En cambio, ese día que todo fluye desde nuestro talento, desde nuestra habilidad, desde nuestras competencias, es ahí cuando sentimos que entramos en ese estado flow. Y es a partir de ahí donde vamos a comenzar a entrar en ese paso a paso en el estado flow. Supongo que quieren saber cómo se entra en estado flow si para quien, por ejemplo, no haya sentido esta sensación por largo tiempo. Entonces me gustaría saber en el chat si quieren que
sigamos avanzando y les cuente el paso a paso para entrar en estado flow. Me gusta compartir con ustedes porque es la única forma de saber realmente si les interesa el tema, ¿no? Bien, por supuesto. Bien, perfecto, me parece bien. Les agradezco, veo que están ahí y eso me motiva, porque yo al estar hablando y meterme en estos temas también entro un poco en estado flow y me hace, obviamente, poner foco en una cosa y dejar el otro foco de que sé que están ustedes ahí y que obviamente están escuchando. Así que les agradezco muchísimo por la participación. Están en flow. Bien, perfecto. Aquí verán que hay una imagen, una parte del cerebro con distintos colores, ¿no? Es decir, estos colores, los colores más cálidos que pueden ver, muestran las partes del cerebro más activas durante la improvisación. En este caso ha sido un estudio que le han hecho a raperos, estos que están en el rap, ¿sí? Y las otras regiones, las azules, son las más activas cuando estos raperos interpretaban una pieza de memoria. Y verán que cuando están interpretando en el rap una pieza, es como que se concentran tanto y entran en un estado de fluir de una manera en la cual se les ha justamente ha estudiado, ¿no? Hay un libro que ha escrito Steven Kotler que se llama, está en inglés, pero supongo que lo encontrarán también en español, en castellano, Stealing Fire, y expuso los diferentes desencadenantes que pueden ayudar a inducir el estado flow. Y son básicamente requisitos que llevan la atención al momento presente. Y hay varios tipos, ¿no? Es decir, tenemos los sociales. Por ejemplo, cuando las personas de un grupo entran juntas en un estado de flujo, por ejemplo, en un deporte, alguien comentó el deporte, cuando se practica en equipo, ¿no? Necesitan una concentración intensa, objetivos de grupo, claro, por supuesto, una buena comunicación y participación en grupo. Esto se da, por ejemplo, en deportes de grupo más que nada, ¿no? No en un deporte cuando uno practica natación, bueno, sí también se puede entrar, pero ya no estamos sociabilizando, ¿no? Luego, la parte creativa, cuando pensamos de forma diferente sobre los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? El estado de flujo aumenta la creatividad en un bucle de retroalimentación positiva y descubrimos justamente en ese estado de flujo que podemos resolver una tarea que nos lleva a asumir menos riesgos del que nosotros suponíamos en su momento. También tenemos ambientales, ¿no? Cuando, por ejemplo, una actividad tiene algún tipo de riesgo físico, mental, social o emocional, ¿no? Y el entrar justamente en estado de flujo nos permite disminuir todo ese tipo de situaciones. Y después están los psicológicos. Y los psicológicos son cuando hay una serie de factores, un objetivo claro, un feedback constante y cierta dificultad que nos permiten una mayor concentración en el momento presente. Y ahora sí, vamos al paso a paso para entrar en estado flow, que yo se los había dicho ahí. ¿Cuál es la relación del estado flow con la creatividad y un estado positivo de autoestima? Hay una gran relación porque la creatividad, ¿en qué parte del cerebro la encontramos? La encontramos entre lo que sería el eje reptiliano y el sistema límbico. Entonces yo les dije que cuando nosotros entramos en un estado de flujo se inhiben la amígdala, que está en el sistema límbico, y se inhibe el neocorte, es decir, la parte frontal del cerebro, y se activan otras partes, ¿no? Que yo les comenté hace un rato. Entonces,
entramos en un estado de creatividad. Por ejemplo, cuando estamos realizando una tarea, no sé, estamos escribiendo algo y nos surgen las ideas de una forma tan espontánea que eso es creatividad. Y obviamente que el estado positivo de autoestima se incrementa, porque cuando yo creo algo, aumento mi autoestima, ¿sí? Entonces es importante que realicemos tareas que nos gustan, porque eso nos va a permitir no solamente entrar en esa creatividad, sino también poder entrar en la parte de aumentar nuestra autoestima. Bien, el paso a paso para entrar en estado flow. Primero, lo primero de todo, definir objetivos claros. Es importante. Yo a lo largo de la docencia veo que los objetivos no están claros. ¿Cómo sabemos cuándo un objetivo está claro? ¿Alguien se anima a ponerlo en el chat? ¿Qué es un objetivo claro? Es decir, ¿qué características tiene que tener un objetivo para que sea claro? Si alguien se anima, medible y alcanzable. SMART. Bien, ¿qué más? ¿Qué significa SMART? Específico, medible, alcanzable, realizable y tiempo. Y yo veo que la mayoría, cuando definimos objetivos, no los definimos totalmente. Un objetivo claro tiene que tener un para qué. ¿Para qué quiero lograr lo que me propongo? ¿En qué tiempo lo voy a lograr? Eso es la base. Bien, la claridad dicen que da poder. La información también da poder, ¿no? Y ayuda a centrarnos en lo que hay que hacer. Tener objetivos claros también hace que sea mucho más fácil bloquear las distracciones, porque tenemos mayor sensación de control y la oportunidad de enfocar nuestra atención en una sola tarea. O sea, que no es válido lo de la multitarea, porque no estamos focalizándonos, nos estamos descentrando. Entonces es importante hacer una cosa por vez y van a ver que en tiempo les va a dar mucha más producción que si hacemos varias cosas al mismo tiempo, porque al final alguna nos va a quedar por la mitad. Entonces es importante que desarrollemos una visión creativa a largo plazo. Es decir, tenemos que definir las metas a mediano plazo y cumplir objetivos a corto plazo, pero la visión creativa de nuestra vida puede ser a largo plazo. Lo que va a hacer a corto plazo va a ser los objetivos que tengamos. Si las metas son ya más a mediano plazo, ¿sí? Hay una diferencia entre metas y objetivos. Supongo que sí saben cuál es la diferencia, ¿no? Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que integran un proyecto. Perfecto. Y la meta entonces es el fin, ¿no? Es decir, la meta está conformada por varios objetivos. Los objetivos serían como los escalones de la escalera, y toda la escalera sería justamente la meta que vamos nosotros a alcanzar. Bien, segundo paso, encontrar el feedback constantemente. En realidad es una extensión del primer paso, obviamente, ¿no? Tener objetivos clarifica lo que estamos haciendo, y el feedback, o sea, la retroalimentación, es solo un mecanismo para sentir cómo vamos mejorando. Es decir, es la manera de aplicar el poder de la metacognición a la concentración que nosotros tenemos. En lugar de usar nuestro cerebro en modo usuario, lo iniciamos en modo administrador. O sea que somos nosotros quienes estamos centrados en la tarea y vamos a administrar el tiempo, el objetivo y la retroalimentación que nos vamos dando constantemente. Tercer
paso, tenemos que buscar el canal del flujo. Es decir, eso es un tema en el cual nosotros tenemos que ver que si la dificultad de una tarea es demasiado alta o demasiado baja para nuestro nivel de habilidad, vamos a perder interés. Esto lo vemos mucho en los niños, ¿no? Que se habla mucho de hiperactivos. Lo que sucede es que pierden interés por algo que ya la tarea les resulta demasiado baja, entonces no les motiva. Y tenemos que ver esa capacidad de prestar atención, que muchas veces es culpa del estrés que nosotros tenemos, estrés sostenido, porque el eustrés es bueno mantenerlo, porque nos ayuda a estar activos ante cualquier situación que surja. El tema es que debemos calibrar justamente las dificultades que enfrentamos, pero sin dejar de desarrollar nunca nuestras habilidades, porque las habilidades que nosotros estamos desarrollando a través de la creatividad, como les comenté antes, van a ser el pasaporte hacia este canal del flujo. Bien, vamos al cuarto paso: eliminar todas las distracciones. Pongamos foco en el momento presente, en el aquí y ahora. Hay que bloquear las notificaciones, las pestañas del navegador, las del teléfono. Es decir, se pueden utilizar herramientas para eliminar distracciones y organizar nuestro tiempo. Y, por ejemplo, aprender a meditar, a hacer mindfulness, porque nos permite gestionar dónde vamos a llevar nuestra atención. Entonces, cuando nosotros queremos entrar en estado flow, en este cuarto paso, eliminar todas las distracciones, aunque tendría que formar parte del primero, ¿no? Uno de los primeros pasos. Y como quinto paso, tenemos que amplificar nuestras emociones con el cuerpo. Es decir, a la capacidad de sentir con el cuerpo se le da muy poca importancia. Por ello es importante aprovechar la meditación o las técnicas de mindfulness para aprender a llevar foco hacia nuestro cuerpo. Es decir, cuando nosotros realizamos la técnica de mindfulness, estamos poniendo foco en nuestra respiración, ¿sí? Y al poner en nuestra respiración también ponemos foco en nuestros pulmones, en nuestro estómago, entonces en nuestra parte digestiva. Entonces tenemos que comprender qué es lo que nos está pasando, qué emociones son las que nos produce en ese momento que nosotros estamos sintiendo que entra el aire a nuestros pulmones, ¿no? Y más en los tiempos que estamos viviendo, en el cual todo nos resulta tan importante en cuanto a lo que percibimos del exterior, ¿no? Entonces, el sentir el flujo con el cuerpo es importante, es decir, empezar a percibir que todo nuestro cuerpo está para ayudarnos a sentir que podemos mejorar y calibrar mejor nuestras emociones. Entonces, quedan claros los pasos que tenemos que ir dando. Sobre el punto 4 se puede agendar periodos de tiempo determinados sin ninguna interrupción y luego agregar espacios de, por ejemplo, 10-15 minutos de distracción. A ver, sería como utilizar la técnica Pomodoro. Lo que sucede es que si entro en estado flow, salgo de estado flow, vuelvo a entrar, es un poco conflictivo para nuestra mente, porque la bloqueamos, la desbloqueamos y conviene dejar que fluya durante un tiempo más largo, por lo menos, ¿sí? Porque el buscar ese canal de flujo no es tan fácil. Entonces, si nos sumergimos en una tarea y le ponemos un tiempo y decimos, bueno, durante media hora, 20 minutos como mínimo, porque 10 o 5 minutos es muy poco, ¿no? Para el tema de la distracción, pero bueno, poner 20 minutos, 30 minutos
que es la técnica del Pomodoro, en el cual estoy 30 minutos focalizada en esa tarea y luego paso a esos 5 minutos de distracción. Bien, está bien, está perfecto. No queda claro el punto 3. ¿Cómo busco el canal del flujo? Bien, en el punto 3, la dificultad de una tarea puede ser que sea muy alta en cuanto a las habilidades que nosotros tenemos o muy baja. Y eso nos dificulta para entrar en ese canal de flujo. Entonces tenemos que buscar una tarea que nos motive, es decir, que no nos haga perder el interés. Porque cuando es una tarea que no nos motiva, evidentemente no está esa capacidad para poder entrar en ese canal de flujo. Cuando estamos en estado de estrés, es decir, que tenemos que hacer una tarea sí o sí y no hay forma de entrar en estado de flujo porque el estrés es el que nos está dominando. Entonces, tenemos que empezar a ver qué tareas son las que nos permiten entrar en ese y desarrollar ese canal de flujo. Es ahí donde nosotros tenemos que calibrar cuáles son las dificultades que las que nos vamos a enfrentar. No sé, espero que haya quedado claro el punto 3. Es decir, se encuentra desde la motivación, no desde la ansiedad ni desde el estrés, porque eso no nos permite entrar, ¿sí? Bien, me refería a concentración de 1 o 2 horas y sí, perfecto, también. Es decir, podemos estar concentrados. Yo puedo a veces estar concentrada hasta 2 horas, ¿no? Y no me doy ni cuenta, o 4 horas. Y me pasa, ¿eh? Y me doy cuenta porque, bueno, mi cuerpo me está indicando que no está, no fluye la parte sanguínea bien en las piernas, por ejemplo. Estar tanto tiempo sentado no es bueno tampoco, ¿sí? Entonces, por eso decía, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, está perfecto. Bien, vamos a pasar a la próxima diapositiva en la cual vamos a fluir para disfrutar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bien, acá tenemos los canales, por ejemplo. Estos canales nos van a ayudar a fluir bien. La sorpresa, la novedad, por ejemplo, ¿no? En una tarea, eso nos permite entrar en estado flow de fluir. El cambiar el ritmo, ¿no? Es decir, entro en una actividad de una forma y busco otro ritmo que me lleve a fluir de otra manera. La focalización, como les dije, el interés y la recompensa que va a tener, esa gratificación que nos va a dar, ¿no? En cuanto a motivarnos, en cuanto a aumentar, incrementar nuestra autoestima, el poder participar en una tarea que nos interesa, ¿no? También eso nos permite, son disparadores, obviamente, que nos permiten fluir, la emoción que nosotros le ponemos, decir, ese agarre, esas ganas, ¿no? De decir, esto me gusta, realmente quiero hacer esto y aprender algo nuevo, por ejemplo, ¿no? Es decir, focalizamos más la atención, le ponemos compromiso, responsabilidad, decisión. Todos estos factores son los que nos ayudan justamente a fluir para disfrutar. Y aquí les muestro un modelo que es original justamente de este psicólogo, que nos muestra en qué parte nosotros podemos llegar a fluir. Y en el punto 3, para encontrar ese canal de flujo, se encuentra cuando nos motivamos. Si estamos motivados, vamos a encontrar ese canal. Ahora, miren ustedes en este cuadro, cuando nosotros estamos aburridos, estamos en estado de relajación, aquí ya mínimamente podemos entrar
y controlar o gestionar para poder entrar al canal de fluir. Lo podemos activar. Ahora, cuando nosotros estamos en esta otra parte de aburrimiento, apatía, preocupación, ansiedad, ahí no son los canales adecuados para entrar en justamente el flujo o en el estado flow, ¿sí? Entonces, miren la importancia que es de entender las emociones que tenemos nosotros en ese momento para saber si vamos a poder entrar en ese estado de flow o no. Es decir, en aburrimiento, en apatía, en preocupación y ansiedad, estrés, no vamos a entrar porque nuestra mente no está bloqueada, no la vamos a poder bloquear porque están nuestros pensamientos muy candentes y nos están invadiendo, entonces no vamos a poder activar la parte que necesitamos de nuestro cerebro para entrar en estado flow. Y a partir de este nivel de desafío y nivel de capacidades requeridas, es como nosotros vamos a entender cuándo podemos entrar en estado flow. Entonces, dijimos que en estado de aburrimiento es obvio que no vamos a poder entrar en estado flow. Tampoco cuando estamos con apatía, ¿no? Porque es poco estimulante lo que nosotros vamos a querer realizar. En el estado de preocupación lo mismo, porque la persona tiene capacidades insuficientes y la ansiedad, bueno, otro tanto. Entonces, los canales para entrar es a través de la relajación, ya sea de una meditación, entrar en estado de mindfulness, en aquí y ahora, en un estado de estimulación, cuando uno percibe que su nivel de capacidad es moderado y puede entrar a este estado mental total de focalización y de disfrute de la actividad, ¿sí? Entonces es importante entenderlo. Y voy a leer el chat. Saludos desde Perú. Cuando existe verdadera motivación, los resultados se magnifican totalmente. Entonces, tenemos que ver qué emoción es la que nos está realmente gestionando, invadiendo, controlando en ese momento para ver cómo yo voy a ser capaz. Cuando estoy en estado de ansiedad, de preocupación, de apatía o de aburrimiento, no voy a ser productivo en absoluto. En cambio, cuando estoy en un estado de relajación, de estimulación, de motivación, voy a poder entrar en ese estado mental que me permita ser más productivo. Bien, y ya les muestro prácticamente es la última diapositiva, la experiencia óptima. Entonces, hormonas o neurotransmisores, porque la serotonina es un neurotransmisor, pero bueno, aquí están como hormonas flow, que en realidad son neurohormonas flow, y tenemos la dopamina por un lado, tenemos la serotonina, que es cuando entramos en estado de relajación, tenemos las endorfinas, la adrenalina, también ayuda, la noradrenalina, y estas obviamente son las neurohormonas que nos van a ayudar a entrar en este estado mental en el cual vamos a estar plenamente inmersos en la actividad que vamos a realizar, ¿no? Y el ciclo del flow es el enfrentamiento. ¿Qué significa el enfrentamiento? Que es siempre el comienzo de cada gran tarea que nosotros vamos a realizar. ¿Cómo vemos esa tarea? ¿Cómo la afrontamos esa tarea? Es una tarea que realmente nos está llevando a poder entrar en un estado de motivación o de relajación, de motivación en cuanto a esa actitud de afrontar una tarea, ¿no? Luego el dejarse llevar, como les decía, es importante porque nos ayuda a enfocarnos y a profundizar. Luego el flow, que difiere un poco cada vez,
que se está realizando, es decir, dentro del mismo contexto, dentro de la misma tarea que estamos realizando, estamos en distintos niveles de flow. A veces estamos más focalizados, más concentrados y otras veces un poco menos. ¿Por qué? Porque traemos algún otro tipo de atención diferente, pero volvemos a entrar en estado flow. Y la regeneración, es decir, el proceso de... después que se agotó ese estado flow como combustible, podemos volver a sumergirnos, como les decía nuevamente, en ese estado flow. Y como lo dice Mihaly, sabes que lo que tienes que hacer es posible, aunque sea difícil. Y el sentido del tiempo desaparece, te olvidas de ti mismo, te sientes parte de algo más grande. Y aquí les dejo la bibliografía que he utilizado de Mihaly: Fluir, una psicología de la felicidad y Aprender a fluir, son los dos libros principales de él. Luego he extraído parte de todo lo que concierne al tema del cerebro, de la neuroanatomía humana. Y nada, esto es todo lo que quería compartir, quiero compartir con ustedes. Piensen cómo se sienten hoy, porque el hoy de cada uno va a ser parte de nuestro mañana, ¿sí? Así que les deseo que tengan un excelente jueves y, como siempre digo, que sean felices y que nada les impida hacerlo.